Hola claverianos, el día de hoy compartiremos con ustedes nuestro proyecto de gestión de la convivencia y cómo esto es importante para ser influencers claverianos al servicio de los demás. ¿Preguntado alguna vez que este material que manejan nuestros influencers, tiktokeros, youtubers o demás puede generar en las personas un efecto negativo, ya sea de pensamiento o de emoción, y a partir de esto un conflicto? ¿Y qué es el conflicto? Ahorita muy buenos días, chicos de sexto grado, mis profes de sexto grado, muy buenos días. Bien, tocamos el tema del conflicto. Partamos de que el conflicto hace parte de nuestra humanidad, es decir, está siempre con nosotros y surge en el momento en que menos lo esperamos. ¿Qué es el conflicto? Esos problemitas que van surgiendo por nuestras diferencias, ya sea por creencias, por situaciones religiosas, por cultura, por orientación sexual, por muchas cosas surgen desencuentros que le llamamos conflicto. La intencionalidad del Colegio San Pedro Claver a través del proyecto de gestión de la convivencia es aprender a tratar el conflicto, cómo lo abordamos para que lo podamos resolver de manera muy adecuada, muy pacífica, que la resolución sea justa y que siempre podamos elevar a mayor grado posible la dignidad del ser humano como tal. Desde el colegio entonces estamos gestionando la formación para la convivencia y la gestión del conflicto desde la prevención del conflicto. Ese es nuestro propósito, aprender a resolver los problemas desde la prevención del conflicto. Perdón, William, ¿dijiste prevención? ¿O me equivoqué? ¿Está bien o no es prevención? Ahorita el término es prevención del conflicto, porque se trata de desarrollar en los estudiantes todas las capacidades, las habilidades que necesita para poder abordar un conflicto correctamente y poderlo tratar. El conflicto no lo podemos prevenir la violencia escolar. El conflicto debemos tratarlo, por eso el término es prevención del conflicto para prevenir la violencia escolar. Hay una serie de herramientas que debemos trabajar con los estudiantes para que puedan desarrollar interiormente todos los elementos, todas las capacidades que necesitan para poder abordar los conflictos de la manera más humana posible. Por eso el término es prevención del conflicto y aclaro, es un término acuñado por John Burton en el año 1992, cuando se desató el diálogo, la controversia sobre prevención del conflicto, y no, realmente no lo podemos prevenir, hay que tratarlo y es a través de la prevención. Bueno, William, además de esto, ¿qué otras cosas hay a partir de la prevención? ¿Qué otros conceptos nos puedes enseñar? Perfecto, Laurita. En el colegio la gestión de la convivencia en clave de prevención del conflicto lo gestionamos desde dos ejes fundamentales. Un primer eje que hace referencia al tema de la formación para la convivencia y un segundo eje que hace referencia a la gestión o el tratamiento del conflicto. Me voy a centrar en el eje de la formación para la convivencia. ¿Qué necesitamos desarrollar a los estudiantes desde la prevención del conflicto? Pues muy bien. Uno, las competencias ciudadanas. Un segundo elemento, desarrollar en los estudiantes todas las competencias blandas o prosociales. Todo lo que hace referencia a la empatía, a la capacidad de escuchar al otro, a la capacidad de interactuar con el otro, de abordarnos como humanos que somos para tratar el conflicto. Otro elemento que trabajamos en la prevención del conflicto, en ese elemento de la formación para la convivencia, es el énfasis institucional que tenemos y es Caminando a Puerto Seguro, que hace referencia al cuidado de lo humano, a cómo podemos trabajar el conflicto sin que nadie salga lastimado y esto se convierta en una oportunidad para crecer, en un gana-gana, donde el conflicto nos ayude a encontrarnos y podamos propender por mejores niveles de convivencia. Pero hay otro asunto muy importante en la gestión de la convivencia, desde esa formación para la convivencia, y es la gestión de las emociones. Y ahí sí, Laurita, tú como psicóloga nos ayuda más a entender por qué gestionar, conocer y gestionar las emociones es tan fundamental para poder tratar el conflicto de la manera más adecuada posible. Bueno, pero antes de hablar de gestión de las emociones debemos saber qué son las emociones. Las emociones son estos sentimientos, pensamientos, sensaciones que tenemos ante una situación. ¿Qué sucede? Cuando estamos hablando de un conflicto, tendemos a tener emociones negativas, como el enfado, el enojo, la ira, y estas nos generan un sesgo para no ver
el punto de vista de la otra persona. Y al generarnos este sesgo, no vamos a poder dialogar y darle solución al conflicto que en este momento estamos viviendo. Entonces, gestión de las emociones es cómo logro yo controlar mis emociones, regularlas y ser capaz de expresarlas, conocerlas y poder así tener una buena solución de un conflicto. ¿Qué necesito? Tener autoconfianza. ¿Qué significa eso? Confiar en mí mismo, en que puedo expresar la emoción que tengo y saber identificarla. ¿Cómo la identifico? Teniendo autoconocimiento. Si yo conozco mis emociones, sé trabajar sobre ellas. Además de esto, tenemos que tener autorregulación y autocontrol. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una emoción negativa, debo ser capaz de controlar mi emoción, lograr una calma para tener una regulación apropiada de todos los sentimientos, pensamientos y emociones que estamos viviendo ante un conflicto. Esto es gestión de las emociones. Muy bien, Laurita, les he explicado, hemos abordado el primer eje, que es el de la formación para la convivencia. Luego viene el segundo eje, que es el tratamiento del conflicto o la gestión del conflicto. Es decir, una vez que tenemos el conflicto, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, con todo eso que he aprendido, que he desarrollado en mí internamente para afrontar el conflicto, entonces lo pongo en práctica. Y entonces, en el eje de tratamiento del conflicto, los conflictos los abordamos desde las prácticas de la justicia restaurativa, un tema bastante interesante, importantísimo, que me exige a mí contar la verdad de los hechos. Es fundamental partir desde la verdad. Segundo, reconocer las responsabilidades en el conflicto, identificar los daños que he causado, comprometerme a reparar esos daños y al principio de no repetición. A grandes rasgos, eso es lo que la justicia restaurativa en la resolución de los conflictos. Pero tenemos otro elemento fundamental en esa gestión del conflicto, y es que al interior de cada salón, de cada curso, de cada grupo, tenemos un mediador escolar que se encarga de estar pendiente de los compañeros de su grupo para mirar quiénes están en conflicto, para que ellos se puedan sentar a dialogar el conflicto, a dialogar esas diferencias, porque es necesario abordarlo cuando el conflicto empieza a aparecer. Ahí tendremos soluciones rápidas, justas y pacíficas, porque si dejamos que el conflicto crezca, se nos convierte en un problema y luego hay que asumir otro tipo de consecuencias. También trabajamos fuertemente con los estudiantes el tema del perdón, la reconciliación, para generar una resiliencia, es decir, la capacidad que debemos desarrollar nosotros internamente para sobreponernos a las adversidades, salir triunfante de ellas y podernos encontrar con el otro, sobre todo con aquel que he tenido el conflicto, para trabajar juntos, para progresar juntos, donde la opción por el otro sea un propósito mayor. A grandes rasgos son los dos ejes en la gestión del conflicto. Uno, el eje de formación, y dos, el eje de la gestión del conflicto. Y todo influencer, sobre todo claveriano, al servicio de los demás, pues debe ser capaz de gestionar sus conflictos desde este punto de vista y ayudar a que sus compañeros puedan gestionar sus conflictos teniendo en cuenta los procesos de formación y tratamiento del conflicto. Ok, William, y te quería preguntar cómo el acompañamiento tiene ese rol o ese factor importante en la gestión del conflicto. ¿Qué nos puedes contar? Claro, Laurita, en nuestro Colegio San Pedro Claver, un colegio jesuita, fundamental el acompañamiento, la cura personalis, el cuidado del humano al estilo de Ignacio de Loyola, es decir, el maestro camina junto al estudiante, escuchándolo, acompañándolo, valga la redundancia, para poder orientar muy bien sus procesos. Entonces aquí debe haber una actitud del estudiante de dejarse acompañar para que pueda abordarse él como persona y pueda gestionar sus emociones, sus conflictos con los demás e interactuar con el otro. Y el maestro obviamente tiene el compromiso de acompañar a ese estudiante para que le pueda ayudar en toda la resolución de sus conflictos, para que él, el estudiante, pueda actuar, interactuar de la manera más correcta posible, desarrollando al máximo grado todas sus potencialidades en compañía de los otros. Fundamental que tengamos esto, que en esto tengamos la dimensión de comunidad, es decir,
no es un yo gano, tú pierdes, sino un gana-gana para que formemos comunidad y podamos hacer realidad el reino de Dios en medio de nosotros. Eso es todo lo de la gestión del conflicto con enfoque ignaciano en nuestro Colegio San Pedro Claver. Mis queridos estudiantes, muchas gracias. Laurita, tiene usted la palabra. Gracias, William, por toda esta información que nos diste. Hiciste un recorrido espectacular por todo lo que tiene que ver el conflicto en nuestra gestión y cómo podemos ser buenos influencers claverianos al servicio de la comunidad. Esperamos, chicos, en sus productos apliquen todas estas herramientas y esta información que se les brindó. Que tengan buen día.